tierra natal. Yo soy puro Cachanilla, lo digo sin pretensión, soy de Baja California. Norteño. Mi nombre es Salvador Ángel Villa. Mi nombre es Mayra Ramos Sánchez. Mi profesión es operador de máquina especializada en una fábrica llamada Safariland. En el trabajo que realizo yo hago cinturones para policías y equipo de seguridad para soldados y policías. Ahí tengo trabajando ya alrededor de unos 5 años. Yo también trabajo, soy operador en una fábrica. El giro de la fábrica es hacer filtros y bombas para albercas. Mi nombre es Samuel Enríquez Terrazas. Nací en Hidalgo del Parral, Chihuahua, y soy criado aquí en Tijuana desde niño. Mi nombre es Carlos González López. Yo nací en la capital de México. Antes se llamaba Distrito Federal. Ahora se llama la Ciudad de México. Tengo 11 años viviendo en Tijuana. Mi infancia fue bonita y buena, humilde pero bien. Mi trabajo es ayudarle a mi mamá en su negocio, ayudarle a llevar las cosas, a poner las cosas y estar con ella un rato vendiendo para traer un sustento a la casa y tener economía para poder sobrevivir. La mayoría de las personas aquí en México hemos nacido bajo la Iglesia Católica por cuestión de nuestros padres y que es la mayoría de las personas tienen esta religión aquí en México. Pues yo asistí a la Iglesia Católica realmente inducido por mi padre y por parte de mi madre también ella tenía otra religión que era de los Testigos de Jehová, pero realmente pues asistía de un lado o de otro, pero asistir, no asistía regularmente a ninguna de las dos iglesias, pero tenía dos enseñanzas diferentes. La iglesia católica casi no asistía a la iglesia, era nomás cuando había alguna boda o algún bautizo, pero casi nunca asistía, no era tan devoto. Yo por mi parte mis papás nunca nos enseñaron una religión, siempre fuimos, decía mi papá que éramos católicos por conveniencia, nada más festejábamos ciertas fechas. Mi religión anterior, cuando estaba niño, estuve en la iglesia del Séptimo Día. Sin embargo, por situaciones de familia, hubo problemas con mis padres y dejamos de ir a esa religión y dejé de ser miembro de una religión desde los aproximadamente 11 años hasta mi edad adulta, que es la actual. Yo digo en mi persona que estaba bastante envuelto en la religión, en cuestión de mi manera que yo me educaron y que mis padres me educaron y la participación que estuve en la iglesia. Bueno, de devoto iba a las misas. Empecé de niño como acólito, que quiere decir es ayudante
el sacerdote. Pertenecí a la agrupación guadalupana de joven y de adulto. Escuché por primera vez de la Iglesia de Cristo hace aproximadamente como unos 5 años. Y ahora que me vine a vivir aquí a la ciudad de Tijuana, fue cuando ya ingresé a los servicios de oración y a la iglesia. En mi primer servicio de la iglesia de oración, la experiencia que tuve que fue una enseñanza, unos versículos buenos y te hablan específicamente de lo que es Dios y del Señor Jesucristo y principalmente te enseñan las versículos y palabras verdaderas de la Biblia. La Iglesia de Cristo, antes no conocía yo a la Iglesia de Cristo, por eso mi opinión antes de la Iglesia de Cristo no tenía ninguna idea de que existiera esta iglesia. Y cuando me presentaron la Iglesia de Cristo, fue algo muy curioso. Me estuvieron insistiendo varias veces, de hecho Salvador era el que me invitaba, y siempre me negaba, no quería ir. Cuando por fin accedí, que fuimos a un servicio, gracias a Dios a un vecino que tengo, que es un diácono y está casado con una diaconisa. Lo miraba que los fines de semana se arreglaba muy bien y me llamaba la atención, porque lo miraba pues como una persona normal, pero los fines de semana resaltaba su forma de vestir y todo. Y un día se me ocurrió preguntarle que por qué se vestía en esa forma, y fue como me dio a conocer que él era miembro de la Iglesia de Cristo y era un diácono y estaba casado con una diaconisa, y ahí me interesé por el tema y fue como supe de la Iglesia de Cristo y fue como tuve conexión con la Iglesia de Cristo. Conocí la Iglesia de Cristo primero cuando mi hijo vivía conmigo. Él y yo vivimos desde entonces en San Diego. Él ya de adulto empezó a ir a una iglesia que yo me quedaba en la casa y él salía de la casa varios días. Y yo me puse a pensar, óyeme, pues ¿a dónde vas? Y no sales este día, sales el otro día. Y yo no sabía si estaba yendo a la iglesia o a dónde iba. Y luego me dice, papá, yo voy a una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo. Entonces mi hijo me empezó a decir, padre, ven aquí a la iglesia. Y yo le decía, sí, voy a ir. Tardamos como 7 meses hasta que dije, ok, muy bien, ok. Entonces, entonces fui a la iglesia ese día. Las diferencias que he visto entre las enseñanzas de la religión en la cual me encuentro ahorita, la Iglesia de Cristo y la del Séptimo Día, es que la Iglesia de Cristo lo he visto y por medio de las Escrituras nos han enseñado y nos han comprobado que está escrito todo lo que nos enseñan. Pues no hay ocasiones en que digan que lo dicen por parte de ellos, sino al momento de decírnoslo, ellos nos lo comprueban y nos dicen el capítulo y el versículo que donde viene escrito. Una estatua, como uno va a rezar y pedirle a una estatua, o una imagen, como uno va a pedirle a orar a ellos. Ahora la religión o la religión de la Iglesia Católica es muy, muy diferente, porque la Iglesia de Cristo, ellos predican su predicación basada de la Biblia. Son palabras de la Biblia que predican en su predicación a los hermanos de nuestra iglesia. Las diferencias de las enseñanzas
es que en la Iglesia de Cristo nos enseñan cosas de Dios y principalmente del Señor Jesucristo. Y nos enseñan a que no debemos de adorar a diferentes santos y no asistir a cosas del mundo ni de cosas paganas del mundo, que en la Iglesia católica sí te enseñan. En la Iglesia de Cristo te enseñan a adorar solamente a Dios y al Señor Jesucristo. Pues anteriormente en la Iglesia Católica yo recibí unas doctrinas que se llama el Catecismo, porque es un libro que tienen los católicos. Ahí la enseñanza del Catecismo se dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, esa es una enseñanza que aprendí muy diferente a la enseñanza que tengo ahorita, que solamente el Padre es Dios y nuestro Señor Jesucristo es su Hijo y no es Dios, es un hombre. Enseñanzas que recibí en este momento ya en la Iglesia de Cristo. En la Iglesia Católica me enseñaron otras cosas que realmente no han estado en la Biblia, como a adorar a los santos, que por medio de ellos las oraciones llegarán al Padre. Ellos tienen varias imágenes. En las enseñanzas de ellos me enseñaron a ciertos días del año a no comer carne, caminar de rodillas para poder limpiarnos de los pecados, el confesarnos también con un sacerdote humano nuestros pecados, y el sacerdote es el que nos va a imponer el castigo divino que nos viene del Padre. Mientras en la Iglesia de Cristo acá me enseñaron que solamente a Dios, a nuestro Padre, es el que debemos de confesar nuestros pecados, y para pedir perdón debemos de demostrarlo con hechos al renovar nuestra vida. Son cosas muy diferentes, en las cuales me di cuenta que estaba muy equivocado al estar en la Iglesia Católica, y pues aquí estaba teniendo una enseñanza veraz y concisa conforme a las escrituras que hay en la Biblia. Pues más que nada las celebraciones, el hecho de conocer cierto tipo de celebraciones durante el año. Decía mi papá, los católicos son católicos para las fiestas. Entonces el saber que aquí en la Iglesia de Cristo no celebramos absolutamente nada, sí ha sido un cambio y un impacto muy grande. Como éramos miembros de la Iglesia del Séptimo Día, yo lo considero que fue como un obstáculo, porque mi madre quería que siguiéramos yendo a la iglesia, a la que nos puso de niños, pero que ya dejamos de ir hace muchísimos años. Y ella lo consideraba que esa era la verdadera iglesia, que era la verdadera religión. Ese fue el único obstáculo que miré yo que se había interpuesto cuando quise ingresar a la Iglesia de Cristo. La prueba o el obstáculo más fuerte que tuve y enfrenté fue el fallecimiento de mi abuela, que partió y siempre viví con ella en otra ciudad, en Culiacán. Y la pérdida fue muy fuerte y me dio mucha tristeza y no lo podía superar. Y ahora que ya estoy acá en Tijuana viviendo con mi mamá, ella me llevó a conocer la Iglesia de Cristo, y ahí me enseñaron valores sobre la iglesia y me enseñaron deberes, y así fue como pude superar la pérdida de mi familiar. Y ahora cada vez que tengo un problema le pido a Dios en oración y que me ayude, y Él me escucha. Pues en mi vida he experimentado pruebas
pruebas para asistir a la iglesia en el trabajo. En el trabajo principalmente había a veces que me querían expandir el horario mucho más horas de las que me daban porque había muchísimo trabajo. Más sin embargo yo decidí salir del trabajo para poder seguir asistiendo a la iglesia. Y pruebas así me han tocado, que pues realmente ha sido pruebas difíciles de afrontar, pero que las hemos superado. Obstáculos que he encontrado para poder estar en la iglesia y seguir permaneciendo han sido muchos. Los primeros y los principales, el apoyo de mi familia, de mis hermanos, de mis papás, que me criticaron mucho, pero pues hemos estado trabajando con eso y pidiéndole a Dios que nos ayude. Yo pasé por varias pruebas, pero cuando ocurrió esa prueba, yo le pedí a Dios que me ayudara en tratar de superar lo que está pasando, lo cual algunas eran algo difícil. Y eso es lo que traté de hacer. Yo diría que la Iglesia de Cristo me ayudó a superar los problemas. El momento decisivo por el que me uní a la iglesia fue porque cuando asistí al primer servicio de adoración, me enseñaron las palabras verdaderas y me gustó la forma en que predicaban y daban el servicio, y por eso decidí unirme a la iglesia. Y cuando me bauticé fue porque ya estaba preparado para ser miembro de la Iglesia de Cristo y ya me sentía apto para tomar ese deber, y me gustó porque también sentí que ya mi vida había cambiado porque Dios me ayudaba y yo le oraba para que siempre estuviera conmigo y ayudándome, y me ayudaba a cuidarme y los problemas me ayudaba a resolverlos por medio de la oración que yo le hacía, y sentí que mi vida cambió. El momento en que yo decidí unirme a la Iglesia de Cristo fue cuando ya estaba tomando mis estudios bíblicos. Fue cuando me interesó mucho el mensaje que me estaban dando, el hecho de que me estuvieran enseñando cosas nuevas, abriéndome los ojos de la realidad de lo que es servir a Dios. Ya había pasado mucho tiempo en mi vida pues, que realmente a la iglesia no asistía, y ya estaba convencido de que aquí era donde pertenecía yo y donde debería de estar, porque aquí sentí que aquí era el camino correcto hacia la salvación. El momento decisivo de unirme a la iglesia fue después de que yo me sentía en esa situación de que siempre me sentía acosada y señalada. Yo dije, algo está pasando, algo no estoy haciendo bien, entonces aquí es aquí en donde necesito estar. Y fue así como me uní, porque sentía que ahí era donde me estaban llamando más. El momento decisivo lo sentí antes de bautizarme, lo sentí cuando estaba con mi hija y convivía con mi hija, y me daba cuenta pues de que yo en ese momento no era muy buen ejemplo para ella, y yo sentí el momento decisivo para cambiar mi forma de ser y de que ella viera una persona mejor en mí. El momento decisivo para mí fue el primer día que fui a la iglesia y oír la predicación del ministro. Y en ese momento dije, bueno, es algo muy diferente, y lo sentí en mí eso. Y por eso decidí seguir viniendo. Cuando tomé la decisión de unirme a la Iglesia de Cristo, sentí mucho entusiasmo de pertenecer a la iglesia, y estaba pues, muy feliz realmente
de que había encontrado el camino verdadero. En ese momento yo era taxista, ya andaba en mi trabajo, me sentía muy a gusto, me sentía protegido por Dios. Caminaba en las calles, tenía una paz, mucha tranquilidad y mucha seguridad de saber que Dios estaba conmigo. Entonces, de ahí para adelante, yo seguí adelante y hasta ahorita, hasta el momento, seguimos asistiendo aquí a los servicios de adoración. Y sí, mi vida cambió, ahorita pues ya estoy casado, ya tengo mi familia, tengo mi esposa y mis hijas, y pues todo eso se lo debo a Dios en gran manera. Lo importante y que me ha quedado al escuchar los video streaming y los servicios de adoración, principalmente del hermano Eduardo Manalo, es que siempre debemos permanecer en la Iglesia de Cristo hasta el fin y siempre a estar correcto en la iglesia para poder obtener la salvación el día del juicio, y principalmente tratar de que seamos firmes y fieles para estar siempre con el Señor Dios y no fallarle, porque Él nunca nos falla y siempre está con nosotros. La importancia de pertenecer a la Iglesia de Cristo y poder afrontar nuestros problemas es el saber que tenemos el apoyo y la ayuda de nuestro Señor Dios, que cualquier conflicto que tengamos, pues nos unimos en oración con Él para que nos ayude a tener una respuesta y una solución para cada tipo de situación por la que estamos pasando. El estar dentro de la iglesia, de estar conociendo, de que he ido aprendiendo muchas cosas dentro de la iglesia, el amor, el respeto, la confianza, el apoyo, todo lo que nos enseñan a través de los estudios, a través de las palabras, y es todo lo que hemos ido conociéndonos y creciendo día a día. Cuando de recién empecé a ir a la Iglesia de Cristo sentía bonito, siento todavía bonito, porque cuando voy veo que los hermanos me reciben con alegría, no me reciben bonito, pues porque en ningún momento siento que se me hace a un lado ni nada, sino ya considerándoseme miembro de la iglesia. Entrando a la Iglesia de Cristo es algo más instruido que nos da la iglesia a los hermanos, y nos ayuda, yo pienso, a seguir siendo una persona correcta.